Ellos convivieron en Lemuria con hombres terrestres durante miles de años, los pleyadinos. Esta es la memoria tribal de los indios Hopi, recolectada por Joseph Blumrich, el mismo que escribió las naves de Ezequiel y que, siendo ingeniero de la NASA, logró, con base en la descripción que hizo Ezequiel de ese avistamiento de una nave espacial, diseñar una nave que efectivamente puede volar. O sea que Joseph comprobó que lo que vio Ezequiel fue efectivamente una nave estelar. Ahora, volviendo al punto, ese mismo Joseph Blumrich recolectó alrededor de 50 horas de grabación de una entrevista con el anciano Hopi White Bear o oso blanco, el cual le contó toda la memoria tribal desde donde lo recordaba hasta el tiempo actual. Especificó entonces que convivieron con hombres que venían del cielo, que se movían en catchinas, que son los mismos naves voladoras o discos voladores. Clarificó igualmente que estos pleyadinos enseñaron las leyes para compenetrarse en armonía con toda la creación y con esta tierra, para convivir en grandes leyes de amor universal entre hermanos. Es lo mismo que enseñaba Jesús. Y al mismo tiempo en la Atlántida crecía y se fortalecía esta rebelión estelar. Se denominaron los Ibóreos o Hiperbóreos. Diseñaron un plan llamado Sinarquía, que es un plan que hoy en día se consuma como el nuevo orden mundial, y es el plan para borrar toda la memoria espiritual del hombre de la tierra, borrando su procedencia, borrando su identidad, para que pueda ser completamente manipulable bajo las intenciones de esta rebelión. Cuenta entonces esta memoria tribal Hopi que se desató una guerra entre atlantes y pleyadinos. Ya la Tierra ha conocido las explosiones nucleares. Es que esta es una tecnología de destrucción masiva traída por la rebelión extraterrestre, que vino especialmente desde Sirio. Luego llegaron desde Orión, Draco y Andrómeda, pero la primera que cayó en Atlántida proviene de Sirio. Ahora, esa guerra que hubo, cuenta el anciano Hopi, que los hombres de las Pléyades protegieron a un remanente de Lemuria, lo sacaron de ese continente en hundimiento y lo trasladaron en sus naves a América del Sur, encontrándose un primer asentamiento de este remanente de Lemuria aquí en América, en una ciudad llamada Tiahuanaco. Allí, todos los que han investigado la cosmovisión andina conocen acerca de este lugar y conocen que este fue un primer asentamiento de hombres de las estrellas. Es decir, que a partir de ahí se iniciaron los clanes que convivieron con hombres de las estrellas aquí en América del Sur. Esta rebelión extraterrestre fue derrotada en aquel entonces por los pleyadinos, pero un pequeño reducto logró sobrevivir y trasladarse a lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, Israel, Palestina, Egipto, toda esa parte. Por eso es que ahí se presentan estos dioses antropomorfos con cara de animal, con cuerpo humano, pero no eran más que hibridaciones genéticas que estas entidades podían procesar, puesto que carecen de cuerpo humano y no pueden procrear. Esos fueron los primeros dioses que se adoraron en las antiguas civilizaciones que supuestamente aparecieron hace 5.000 años, lo cual también es falso. Ahora, ese pequeño reducto se instaló específicamente en una zona llamada Israel. Ese pueblo que se hizo pueblo elegido de Dios, o que más bien tienen a un Dios que adoran y ese Dios los eligió a ellos, es el responsable de todo lo que en este momento es considerado nuevo orden mundial. Detrás de cada élite que gobierna el mundo, detrás de cada gran multinacional que tiene poder sobre los gobiernos de nuestros países, detrás de cada presidente que la gente cree que es el que gobierna, se encuentra esta élite judío-masónica. Ellos son los que realmente gobiernan, desde el Plan Illuminati, que se fundó en 1776, el 1 de mayo. Desde allí, y eso está en el sello del dólar, del billete de $1, esa pirámide es la que se encuentra rigiendo absolutamente los 4 poderes que gobiernan este mundo. Quiere decir entonces que lo que la gente ha investigado como reptiloides, como draconianos, como purpurados o como grises,
No se puede quedar solamente en el fenómeno extraterrestre del muñequito ese que es marciano. Y mucho menos pueden considerar que son buenos o positivos. Recuerden que se disfrazan de luz y son maestros haciéndolo. Estos entes son los que se encuentran gobernando el mundo y son los que se encuentran viviendo de los fluidos energéticos, de las emociones desbordadas de los seres humanos que se meten a las guerras, a las revoluciones, o que viven en medio de emociones, de partidos de fútbol, de conciertos de rock, de un montón de cosas que implican un desequilibrio emocional. De eso se alimentan estos entes parásitos, de los fluidos que el mismo ser humano en su propia ignorancia produce. Por esa razón, las leyes del amor, la paz, la armonía, el equilibrio son las que sostienen la vida. Y las leyes del caos, la destrucción, la guerra son las que la matan. Si el ser humano vive en esas leyes, entonces tienen toda la energía y el alimento a aquellos entes que han provocado que el ser humano viva en esa vida fuera de la ley. Estos son maestros de la clonación, son maestros de la manipulación genética, son maestros del transgénico, no solamente en la comida, sino en el humano. Son maestros de la hibridación y de las mezclas de genes animales con humanos. Y esa maestría es la que les ha permitido tener apariencia humana para poder implantar muchos gobernantes que en este momento no son humanos, para poder implantar una apariencia en estas grandes élites que no tienen procedencia humana, pero que sí tienen figura humana. Es todo un disfraz. Y así han logrado que el mundo, es que esto que yo estoy diciendo parece ciencia ficción, no crean que yo no soy consciente de eso, yo lo sé, pero aunque parezca ciencia ficción, yo tengo que decirlo, porque es exactamente como esta rebelión ha podido camuflarse en el planeta. Voy a darles 3 referencias muy antiguas que podrán consultar para verificar esta información. Una es el libro de Enoch, apócrifo. Otra es el libro secreto de Jun, también apócrifo. Entre estos 2 libros hay más de 6,000 años de diferencia y dicen lo mismo sobre lo que les voy a decir. Otra es el mismo Génesis. Estos advierten que cuando esa rebelión extraterrestre cayó a la Tierra, que son lo mismo que se llaman, que aquí llamamos demonios, los demonios son entidades extraterrenas, una vez vieron a las mujeres de la Tierra que eran hermosas, un comandante de esas legiones llamado Azazel le dijo a esas entidades demonios, vayan y creen familia para su placer. Y estos fueron, pero las mujeres los rechazaron y consideraron que era muy complicado manipular genéticamente por medio de la copulación a toda una humanidad si tenían que violar a las mujeres constantemente. Lo que sucedió es que se presentaron con su forma reptiloide. Claro, ¿qué mujer de la Tierra va a aceptar a un reptiloide o a uno de estos híbridos entre mezcla con genética animal? Entonces ellos regresaron y se comprometieron con una anatema, dice el libro, a hacerse semejantes a los hombres o semejantes a los esposos de ellas. Allí entró la elaboración genética de un disfraz semejante a un ser humano. Y luego cuando volvieron a ellas, les trajeron presentes, les enseñaron a tener amor a la materia y copularon con toda la humanidad durante miles de generaciones hasta que degeneraron el código genético humano. Esa historia está allí. Es decir, que es una rebelión que es muy vieja aquí. Pero como lo dijo Jesús, todas estas profecías serán para el final de los tiempos y los hombres finalmente las comprenderán en ese tiempo final y despertarán y se zafarán de toda esa manipulación. Un hombre que comprende estas palabras y entiende que esos hombres de las estrellas vinieron aquí en un plan de restitución del daño que ha hecho esa rebelión aquí, que los mismos pleyadinos mezclaron su genética dorada con nosotros y corre por nuestra sangre para inactivar o contrarrestar el gen reptil que también desafortunadamente tenemos. Esa es la razón por la cual este cuerpo dura tan poquito tiempo. Esta es la razón por la cual se enferma, por la cual se envejece. Y los hombres de allá arriba no tienen tales situaciones físicas. La rebelión le tiene pavor a que se levante un hombre inteligente. Le tiene terror a que aparezcan hombres que puedan despertar conciencia en los demás.
Tanto así que por eso buscan asesinarlos. Esa es entonces la Claro. razón por la cual existe este nuevo orden mundial y es la razón por la cual estamos hablando de esto y de un despertar de conciencia que también es inminente. Muy bien, pues muy interesante todo esto que nos estás compartiendo. Me gustaría que fuéramos con las preguntas de la gente que nos mira en estos momentos, ya para ir cerrando esta entrevista, Gabriel. Y bueno, ya saben, la palabra pregunta en mayúscula para irnos más rápido, para identificarlos dentro del chat. Y veo por acá que Zulia Torrealba te pregunta, ¿las vidas que se pierdan en la transición de las profecías tendrán vida eterna? O sea, ¿no pasarán al plano espiritual? Te pregunta. Muy bien, pues muchas gracias por estar atentos y por hacer sus preguntas. Bueno, las vidas que se pierdan. Tenemos que clarificar lo siguiente. Nosotros en este planeta Tierra estamos atravesando una escala de ascenso espiritual que es llamada días de creación. Cada día de creación, siendo una información muy compleja que ameritaría una explicación muy amplia, tiene grados o impulsos que el hombre en la medida que va madurando logra pasar al siguiente, igual que los grados de un colegio. Nos encontramos actualmente al cierre de un segundo día de creación y al borde de un inicio de un tercer día de creación. Es lo que también han conocido los que han investigado como la cuarta era planetaria. Una cuarta era o una cuarta dimensión es una nueva velocidad de pensamiento en un hombre que al nacer de nuevo, es decir, al dejar todo ese mundo de miseria y convertirse en un nuevo hombre bajo las leyes que ya comprendió, tiene una nueva velocidad de conciencia, de pensamiento, de espíritu, de inteligencia y de conocimiento. Esos hombres son los que pasan al tercer día de creación. Ese es el remanente del cual hablan todas las profecías y son los 144,000 los que catapultan ese remanente a ese tercer día de creación. Quienes no consigan, porque se quedaron adorando esa bestia de 4 poderes que gobiernan el mundo, como dice el Apocalipsis, o quienes nunca entendieron esta información por más que se divulgó, o quienes cometieron graves crímenes que los llenaron de karmas en contra de sí mismos, desafortunadamente para toda esa gran cantidad de personas, no habrá un tercer día de creación. Dice un profeta llamado Daniel que en el contacto de 1989 se escribió 13 cartas que pueden investigar también, que quienes no pasen al tercer día de creación, pero que tengan la oportunidad de poder en un futuro lograr tener ese nivel de ascenso, tendrán que encarnar en otro planeta, desde incluso un primer día de creación, a repetir otra vez todo el proceso con la conciencia de haber podido estar en un tercer día de creación y haber desperdiciado la oportunidad, porque se quedaron apegados a todo ese mundo de mentiras y no nacieron de nuevo. Esa es, digámoslo así, la respuesta para muchos espíritus que no habrán puesto ni pondrán su voluntad en acción para nacer de nuevo o para supervivir en ese remanente. Habrá otros que ni siquiera tendrán esa oportunidad, porque al fin y al cabo esa es una oportunidad de permanecer. Hay otros que serán completamente borrados y es lo que Jesús refirió a los apóstoles. No se alegren de que los demonios se sujetan a ustedes. Alégrense de que sus espíritus y sus nombres están registrados en el libro de la vida. Quiere decir que hay unos espíritus que se degenerarán a grado tal porque cometerán los peores crímenes que ya no serán humanos, perderán toda su condición humana y su esencia, y esos serán borrados de la existencia y nunca más revivirán en encarnaciones futuras y serán desaparecidos por la justicia de las leyes eternas. Tenemos a Blanca Ponce. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos, que son muy jóvenes, al despertar de conciencia? Qué maravillosa pregunta. Me encanta que pregunten eso porque significa que están comprendiendo el mensaje de las profecías de Jesús y de los hombres de las estrellas. Bueno, yo podría simplemente dar una recomendación. Enséñenle a sus hijos la verdad. Hay dos fuentes de información que un niño desde que es pequeño puede adquirir. Puede adquirir información. Una de ellas
todo lo que le ofrece el mundo, las pantallas de celular, las pantallas de las computadoras, las pantallas de los televisores, lo que le enseñan en las academias que están compaginadas o confabuladas con ese sistema educativo del nuevo orden mundial, todo eso. Y hay otra fuente, la que los padres que conozcan la verdad le puedan transmitir, la que los libros que hablan la verdad le puedan enseñar. Mi recomendación es que le enseñen a sus hijos que el Dios verdadero lo tienen por dentro, en su corazón, que se aboquen a comprenderlo siempre por dentro y que rechacen cualquier cosa externa que les intente decir que necesitan intermediarios para llegar a Él. Enséñenles a sus hijos la maravilla de lo grandiosos que son y la maravilla de un conocimiento que les permite entender para qué nacieron y para qué existen. Samuel Alejandro, ¿podemos evitar estas profecías malas para la humanidad y hacer que el hombre despierte antes de llegar a ese mal tiempo? Esa pregunta la puedo contestar en dos facetas. Voy a empezar por la segunda. Sí se puede hacer que el hombre despierte antes de llegar a ese mal tiempo. Eso es justamente lo que estamos procurando realizar. Y es justamente lo que las profecías advierten que va a ocurrir con unos cuantos hombres, pero aunque sean pocos, van a ser muy poderosos. La otra parte de la pregunta tiene otra respuesta, que tiene que ver con lo que acabé de decir. No podemos evitarlo. Los hombres de las estrellas, cuando entregaron las profecías acerca de la Tercera Guerra Mundial, advirtieron lo siguiente. La Tercera Guerra Mundial es inevitable. Lo que se puede hacer es minimizar sus efectos. Y por la acción de algunos hombres latinos se lograrán minimizar esos efectos. Ahora, si los efectos de una guerra son la aniquilación de la humanidad, minimizar los efectos implicaría la supervivencia de unos cuantos, a pesar de que sea asesinada una gran multitud. Eso es lo que también va a suceder. Significa que va a haber un gran remanente y esa es la gran esperanza para el planeta entero que está centrada bajo la responsabilidad de los hombres de este continente suramericano. Muy bien, tenemos por acá a Connie González. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y cómo debemos comportarnos? Muy interesante también. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, bueno, voy a hacerle simplemente esta recomendación y cada quien según su lógica, su albedrío y su necesidad, pues entonces puede sujetarse o no a ellas. Simplemente es una guía. Primero, busquen conocimiento real. Nadie puede realizar ningún cambio interior sumido en la ignorancia, de creer en cielos, infiernos, purgatorios, supersticiones, miedo al demonio y todas estas cosas. Busquen conocimiento de la realidad verdadera que les permita salir de todas esas creencias. Ese conocimiento ya existe en la tierra. Ese conocimiento, en primera instancia, son todas las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles y de Pablo de Tarso en el Nuevo Testamento. Todos los apócrifos, entre más sepan de la vida de Jesús y de sus actos, más avivan su voz interior, más se despierta su lucidez mental, porque es que este asunto no es religión. Y ninguno puede hoy en día venir a decirme que yo hablo de religión por hablar de Jesús. Todo lo contrario, estoy desprendiendo a Jesús de las religiones para que se pueda entender la esencia pura del conocimiento que entregó. Es lo que podemos hacer. Y al comprender su sabiduría, fácilmente se responde la siguiente pregunta, que es con respecto al comportamiento. Si Jesús advirtió que el Padre Eterno es puro amor, el hecho de comprender qué es el amor y desarraigarlo de la idea de amor que se tiene en el mundo, que es un amor romántico, un amor carnal o un amor de telenovela. Muy bien, y por último, el despertar te pregunta, tras la llegada de la Tercera Guerra Mundial, ¿los avances tecnológicos que no nos son útiles sucumbirán en su totalidad como en el mundo antediluviano? Muy interesante. Entonces tendré que valerme de las profecías mayas.
que dicen lo siguiente: todo sistema que no está sustentado o fundamentado en las leyes que sí sustentan la vida, sino que está basado en leyes que van en detrimento de la vida, van a desaparecer. Eso involucra todo el uso tecnológico que vaya en detrimento de la vida. Hay que comprender esto, que la tecnología se puede desarrollar por el uso de la inteligencia si la usamos para creaciones futuras que tengan que ver con el avance espiritual y la restauración de todo el daño hecho a la vida por culpa de esta rebelión y después de esa tercera guerra mundial. Lo que quiero decir es que en ese tercer día de creación, donde el hombre será profundamente sabio y consciente, habrá avances tecnológicos tan impresionantes que la tecnología de la actualidad se queda totalmente en pañales, porque la tecnología de la actualidad está fundamentada en leyes que no propenden por la conservación de la vida. O sea que sí, va a desaparecer y va a ser sustituida por una mucho más avanzada.